Hola, buen día, ¿cómo les va? Esperamos un par de minutos que se una más gente y arrancamos.
Bueno, arrancamos. Buen día de nuevo. ¿Se acuerdan que la clase anterior al parcial habíamos visto propiedades de las arquitecturas? Bueno, ahora vamos a repasar algunos tipos de arquitectura. De esto no hay material en el campus, con lo cual tomen nota de lo que digo, ¿sí? Bueno, vamos a ver en clase 3 estilos de arquitectura, o 3 conceptos de arquitectura. El primero es el estilo de flujo de datos. El segundo es el estilo de replicación. Y el tercero es el estilo jerárquico. Vamos al primero de flujo de datos. La arquitectura más común es una que se llama pipe and filters en inglés, que es algo así como caños y filtros, tuberías y filtros en castellano, donde cada uno de los filtros es un programa y se conecta con un segundo programa a través de un caño, una tubería o un pipe, ¿sí? Entonces esta arquitectura es bastante simple, es de las primeras arquitecturas. Se usa mucho para procesos batch, esos procesos que corren a la noche sin participación del usuario, que no son interactivos. Esas arquitecturas entonces consisten en que se ejecuta un programa con un determinado input. El input para un proceso batch será un archivo, no es un usuario ingresando datos. Y ese programa, al terminar de procesar, genera una salida, un output, ¿sí? Ese output generalmente queda en un archivo, que puede ser el mismo archivo de entrada modificado u otro archivo. Ahora bien, esa salida del primer programa o filtro lo toma un segundo programa, ¿sí? Y entonces el archivo de entrada se va modificando o se producen modificaciones en base a ese archivo de entrada en sucesivas ejecuciones secuenciales de distintos programas, ¿sí? El segundo programa no empieza hasta que termina el primer programa, o dicho el lenguaje de arquitectura, el segundo filtro no se activa hasta que termina el primer filtro, el tercer programa no se activa hasta que termina el segundo programa y así, ¿sí? Es secuencial. A ver, perdón, que hay alguien que quiere entrar. Dentro de ese estilo, entonces, de flujo de datos, esta arquitectura de pipes and filter tiene dos variantes. La primera es cuando se uniformiza de alguna forma ese caño, ¿sí? O sea, la entrada siempre tiene un formato uniforme. Eso quiere decir que el primer programa recibe la entrada en un formato determinado, produce la salida en el mismo formato y el segundo programa toma los archivos en ese mismo formato. La ventaja de uniformizar los caños a las comunicaciones entre programas es que es mucho más fácil el mantenimiento. ¿Sí? Cuando yo tengo que sacar un programa, modificarlo y poner una nueva versión, o eliminarlo o agregar uno en el medio, ya tengo predefinidos por lo menos los formatos de entrada y salida para esos programas, ¿sí? Esto, insisto, es de las primeras arquitecturas, se sigue usando todavía en los procesos batch. Vieron que en casi todas las organizaciones hay procesos que se corren a la noche para actualizar datos y tener los datos actualizados y precisos al inicio del día siguiente. Bueno, esto es muy común en bancos, por ejemplo, esos procesos batch, y esto es lo que se suele usar. Bueno, ese fue el primer estilo, acuérdense, flujo de datos, el estilo de flujo de datos.
Después hay estilos de replicación, y acá se usan dos conceptos de replicación. Uno es el repositorio replicado, ¿sí? Imagínense un sistema con una arquitectura dada y una de las características de esa arquitectura es que tiene un repositorio replicado. ¿Qué quiere decir un repositorio replicado? Bueno, que ese repositorio o base de datos está replicada total o parcialmente en otro lado. ¿Para qué querría tener esto? Bueno, las utilidades son varias. Supónganse que tengo una organización a nivel nacional, de lo que fuere. Uno podría tener en la casa central, que podríamos decir que está en la ciudad de Buenos Aires, una base de datos centralizada de todo el país. Y después en cada capital de provincia podría tener la base de datos correspondiente a esa provincia. Eso es lo que, alguna de las ventajas de eso es que en cada una de las provincias se podría operar con la base de datos local de esa provincia sin necesidad de acceder siempre al repositorio centralizado, ¿sí? En caso de corte de internet, eso favorecería la continuidad de la operación, ¿sí? ¿Se acuerdan la propiedad de confiabilidad que vimos la vez pasada? Bueno, en este caso se refuerza la confiabilidad porque si el punto único de fallos es una caída del vínculo de internet, bueno, el sistema sigue operando, por lo menos localmente, ¿sí? Esto es lo que provoca que a fin del día, si se opera localmente contra las bases de datos provinciales, por ejemplo, al fin del día lo que se debería producir es una consolidación de todo lo que sucedió distribuidamente en todo el territorio del país a repositorio central, a base de datos centralizadas en Capital y consolidar todo eso en un proceso batch a la noche, ¿sí? ¿Se entiende cuál es el concepto de repositorio replicado? Sí, no, tal vez. ¿Algún feedback, por favor? Sí, profesor. Bueno, gracias. Disculpe. No, está bien, está bien. Es Yo que como no recién entré como a las 9:10 y si no estoy tengo viendo feedback, siempre el me tema pregunto del... si estoy durmiendo o no. No, lo que pasa es que estoy consultando sobre el tema de estilo de arquitectura de datos. Lo que pasa es que ya Bueno, me venía viendo desde las guías anteriores y por las dudas, ¿no? Quería saber si... ¿Cómo era? El tema del estilo de arquitectura. sí, lo que estoy explicando. Sí, lo que pasa es que entré como 9:10 por eso. Bueno. Sí, lo que estoy explicando, esto no está en el material, así que anótenlo porque esto no está en el material, ¿sí? Así que es como una clase universitaria. Yo explico y ustedes anotan, ¿sí? Bueno, la segunda técnica que se usa mucho en estilos de replicación es el caché. Lo que es la memoria caché, que no es ni más ni menos que algún tipo de replicación. Todos usamos el término caché, o muchos usamos el término caché, está en caché, limpió el caché, etc. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Alguien podría explicar de qué se trata el caché? Disculpe, yo sé que creo que me acuerdo, es una memoria así como el buffer, una memoria secundaria en el cual el sistema operativo almacena cierta información menor a la cual acceder de manera alternativa a la memoria del disco rígido, ¿no? O como el buffer. No, justamente no es igual a un buffer. Y eso es pregunta de examen. Gracias por mencionarlo. El caché y el buffer son cosas distintas, ¿sí? Cuando uno usa un buffer, generalmente se usa en memoria, puede ser en disco rígido físico, pero generalmente se usa en memoria. Es cuando uno va trayendo información de a poco, la va acumulando en el buffer y desde el buffer después muestra toda la información, evitando que esa
información se muestra al usuario final toda cortada, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven una película de Netflix y tienen una mala conexión a internet, lo que usa el aplicativo muy bien es el buffering, ¿sí? La aplicación va tomando la película y cuando almacena una cantidad de película que puede mostrar, la empieza a mostrar al usuario de forma tal de que el usuario note mucho menos cortes de lo que en realidad funcionan, de lo que en realidad se producen para recibir la película. Si no hubiese ese buffering, ustedes perderían continuidad y recibirían muchos cortes al ver una película que tiene que ver con los cortes que realmente tengan en su conexión a internet, ¿no? Eso es buffering, ese es un ejemplo, se usa para muchas cosas más. El caché, por el contrario, es un área de memoria también intermedia, pero tiene otro uso. Y el caché tiene como principal uso almacenar respuestas a peticiones que pueden ser usadas en el futuro, ¿sí? Es decir, yo hago una petición a una base centralizada de un query, ¿sí? Un determinado query, una consulta. Y esa consulta, además de mostrármela a mí, se almacena en una memoria caché. ¿Para qué querría almacenar en una memoria caché? Bueno, si yo vuelvo a hacer a los 30 segundos la misma consulta, en lugar de ir nuevamente al servidor central a hacer la consulta, armar la respuesta de nuevo, una aplicación inteligente va al caché y muestra esa misma consulta que yo hice hace 30 segundos. Si otro usuario hace la misma consulta que yo, al usuario ese le va a mostrar lo que yo, la que era mi respuesta que estaba en caché, evitando de nuevo ir al servidor central. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, sí. La memoria caché tiene validez dependiendo de la volatilidad de los datos del repositorio central, ¿sí? Hay validez que funcionan en forma diaria. Es válido la respuesta a una petición que yo hice hace 8 horas y la puedo seguir ahora porque el resultado va a ser el mismo. Entonces eso lo que se hace es aprovechar la memoria caché. Cuando los resultados o el origen de datos es muy volátil, poco sentido tiene almacenar algo en la memoria caché porque ya no puedo mostrar al usuario lo almacenado en la memoria caché, sino que tengo que ir permanentemente al servidor central porque los datos son muy volátiles, ¿sí? Si no, estaría mostrando información vieja o desactualizada o caduca, que ya no tiene sentido. En la memoria caché se almacenan distintas respuestas a distintas peticiones, ¿sí? Y la forma de limpiar el caché, porque en un momento hay que limpiar el caché y volver a hacer la consulta original, la forma de limpiar el caché es bastante variada. Se puede limpiar por tiempo, o sea, temporalmente, esto ya es viejo, ya tengo que renovarlo, o se puede renovar porque, bueno, esta consulta en realidad no es muy requerida, no la pide nadie, entonces empiezo a guardar consultas que es requerida por mucha gente. La memoria caché lo que provoca es que el usuario perciba que el sistema funciona más rápido, ¿sí? Es un concepto de arquitectura por lo cual el usuario percibe que el sistema funciona más rápido. El sistema no funciona más rápido, solo que tiene un atajo. A ver, válidamente el usuario recibe la información más rápida, sí, pero no es que el sistema funcione más rápido, sino que es un atajo arquitectónico para evitar una consulta pesada y mostrar un resultado que ya calculé hace poco. ¿Se entiende el concepto de caché? ¿Y la diferencia con el buffering? Bueno, no sé si están conectados porque acá se cortó todo. ¿Están ahí? ¿Se cayó todo? No me digan que hablé media hora al pedo.
No, no, yo escuché. Sí, sí, se escucha Sí, perfecto, sí, profe. sí. Sí, se sigue escuchando. Hola, hola. ¿Me Sí, ahora sí. escuchan? Sí, sí. Sí, sí, hace rato también se escuchó por eso. Ay, ¿por qué no me contestaba nada? ¿Que son graciosos? ¿Están No, ahí o están yo dormidos? contesté, yo contesté en el momento que estaba antes de que usted cortó. Ah, bueno, acá no, Claro, profe, contestaron. no se escucha entonces, perdón. Bueno, la explicación de Calle la escucharon entonces. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, preguntas. Yo iba a consultar acerca del trabajo práctico 2 porque yo Ah, por no, mi... trabajo práctico con Pablo a las 10. Bueno, está bien. Profe, Pregunta buen día. sobre el concepto de caché, lo que acabo de explicar. ¿Les quedó claro la diferencia entre caché y buffer? Por ejemplo, ¿y para qué se usa el caché? Hola. Yo quería hacer una consulta sobre lo anterior, profe, Sí, de flujo de datos. Había dicho que había dos variantes y uno que era como la uniformidad del caño. ¿Y el otro variante cuál sería? no uniformizado. Ah, ok, gracias. Bueno, a ver si les quedó claro. Díganme por qué la memoria caché mejora la performance percibida por el usuario. ¿Alguien me lo podría decir? Porque al almacenar respuestas se permite así guardar la respuesta de una consulta ya hecha a menos que a menos que su información sea desactualizada o caduca, como usted había dicho. Ok, sí, por no ejecutar la consulta verdadera. ¿Sí? Respuestas a antiguas consultas y tiene un atajo, sí, sí. Recuerden siempre que esto, el concepto de caché es tan válido como sea la permanencia de datos. Insisto, si los datos son muy volátiles, no hay que caer en usar el caché y siempre devolver respuestas antiguas, ¿sí? Que no tienen sentido, ¿sí? Por eso dice, a menos Eh, que la información sea caduca, la respuesta siempre está ahí. no, cuando la información es muy volátil, una de las formas de limpiar el caché es haciendo que, borrando esa información, no es que siempre la voy a guardar ahí. La memoria caché es una memoria que yo siempre tengo que tener disponible para almacenar nuevas respuestas, ¿sí? Caché viene de cache, porque en su momento era una memoria cara, ¿sí? Eso les da una idea de por qué el caché no es nunca infinito. Hay algoritmos de limpieza de caché, entonces cuando yo tengo datos muy volátiles, bueno, la memoria caché me va a servir ahí almacenada en caché 15 minutos, a los 15 minutos la borro y al estar borrada esa respuesta tengo que ir a buscarla al servidor central, por así decirlo, y hacer la consulta realmente, ¿sí? Deme un minuto.
Bueno, recuerden entonces, el repositorio replicado y el caché son conceptos de replicación de datos, y esos conceptos se van a usar en otras arquitecturas, ¿sí? Van a ver que en las arquitecturas los conceptos se pueden mixear, ¿sí? Se pueden combinar. Vamos a ir entonces a el tercer estilo, que es el estilo jerárquico. Deme un minuto que estoy con los mensajes a full, por favor. Bueno, ¿por qué se los llama estilos jerárquicos? Bueno, porque hay una jerarquía entre los componentes de la arquitectura, ¿sí? Tenemos maestro, esclavo, cliente, servidor, etcétera, como se quiera llamar, pero hay una jerarquía entre componentes de la estructura. La más difundida es la arquitectura cliente-servidor, el estilo jerárquico más conocido y más difundido también. Esta arquitectura fue, no les digo que ya no se usa y mucho, pero después surgieron otras arquitecturas, ¿sí? La arquitectura cliente-servidor tiene un componente cliente y un componente servidor, donde el componente cliente lo que hace es hacer peticiones al componente servidor y el componente servidor las responde, ¿sí? El componente servidor da esas respuestas no a un cliente, sino a N clientes, ¿sí? Con lo cual hay N clientes haciéndole peticiones al servidor y el servidor contesta a esos N clientes. En general, cuando se tiene una arquitectura cliente-servidor, hay un repositorio de datos unificado en el servidor. Puede haber distintas variantes, pero en general es así. Ahora bien, ese es el concepto general de lo que es cliente-servidor. Hay muchas variantes de cliente-servidor. La primera es cuando uno que tiene que ver con la capacidad del cliente. Se llama cliente delgado o cliente grueso o gordo, así es thick en inglés. Thick client o thin client, grueso o delgado. ¿De qué depende que un cliente sea grueso o delgado? Bueno, de la funcionalidad que ejecuta localmente el cliente. Es decir, cuando yo tengo un cliente que lo único que hace es tomar datos, no hace absolutamente ninguna validación ni nada adicional a eso, envía el requerimiento al servidor, el servidor responde y el cliente muestra, eso se dice un cliente delgado, ¿sí? Un cliente delgado también se traduce a nivel hardware, porque cuando tengo un cliente delgado tiene menos requisitos de hardware, ¿sí? Voy a tener en los clientes máquinas muy livianas, con poco requerimiento de hardware, ¿sí? Voy a poner la mayor fortaleza de mi hardware en el servidor central. Por el contrario, cuando tengo un cliente no delgado o grueso, ese cliente, además de pedir los datos, hace otras cosas antes de enviar la petición al servidor central. Por ejemplo, valida datos. Valida algunos datos, desde simples, datos básicos de formato, que el formato de una fecha esté bien, que el formato del quill que ingreso esté bien, que mi DNI, etc. O puede hacer validaciones ya un poquito más complejas. Puedo llegar a tener una base de datos local en el cliente de forma tal de que verifique si ese cliente existe antes de mandar la petición al servidor central, ¿sí? De acuerdo a la funcionalidad, cuanto más funcionalidad haga en ese cliente, más grueso va a ser el cliente y más necesidad de hardware voy a necesitar en el cliente, ¿sí? Esa es una variante de cliente servidor, así que puede ser con cliente delgado o cliente grueso. Si tienen preguntas de esto, me las hacen, ¿sí? Pero alguien me escribió acá en el chat. Bueno, esto con el calle, sí, los navegadores web utilizan esta técnica almacenando una copia de la página para que no haya que tener constantemente la misma información. Sí, correcto.
Por eso el concepto de caché se usa en diferentes arquitecturas, sí. Lo que tiene algunos browsers es que a veces hay que limpiar el caché a mano, ¿no? El Control F5, no me acuerdo cuál es la combinación de teclas para limpiar el caché y bueno, eso le dice, bueno, anda a buscarme la página de verdad y no me muestres lo viejo, ¿no? Bueno, ¿alguna variante más? ¿Se entendió, no? Lo de cliente delgado y cliente grueso. Bueno, alguna variante más del cliente de la arquitectura del cliente servidor es si es con estado o sin estado, ¿sí? En inglés, le digo en inglés por si lo buscan en internet, sin estado es stateless y sin estado es stateless y con estado es stateful. ¿Para qué significa cliente servidor con estado y sin estado? Bueno, cuando uno inicia sesión en el cliente, ¿sí? Por ejemplo, usuario y password, los datos de sesión los puede almacenar el cliente localmente esperando la petición o se los envía al servidor, ¿sí? De la siguiente forma. Los datos de sesión son no solo usuario y password, sino que es el ID del cliente desde donde estoy haciendo la petición, la hora y la fecha en la que estoy haciendo la petición. Por ejemplo, a veces tengo versión del sistema operativo que tiene el cliente, etcétera, etcétera. Todos esos son los datos de sesión. Ahora bien, esos datos de sesión los puede mantener el cliente, enviarlos una vez al servidor, el servidor verifica los datos, usuario, password y envía el resultado. Y mientras el cliente esté logueado, el servidor no vuelve a enviar los datos de sesión por cada petición, ¿sí? El servidor sabe que mientras esa sesión siga activa, no le pide los datos de sesión solamente, ¿sí? Con lo cual eso es stateless, no se maneja en cada transacción los datos de sesión, ¿sí? Cuando termina la sesión en el cliente y se abre una nueva sesión, ahí viajan de nuevo los datos de sesión. Ahora bien, existe otra variante y es que los datos de sesión se envían por cada vez que se hace una petición. Es decir, hago la petición 1, mando los datos de sesión. Miren la respuesta. Hago la petición 2, cualquiera sea, y vuelvo a enviar los datos de sesión. Y así por cada petición que haga, vuelvo a mandar los datos de sesión. Mandar los datos de sesión cada vez implica cierta menor complejidad porque no los tengo que almacenar en los componentes, principalmente en el servidor, porque se lo envío cada vez. Pero lo que provoca es que satura un poco más la conexión, ¿sí? Por cada dato adicional que yo estoy mandando de nuevo los datos de sesión, ¿sí? Esas son las ventajas y desventajas de eso. El motivo principal por el que se usa enviar los datos de sesión para cada petición es por temas de seguridad, ¿sí? Es más difícil hacer alguna especie de hackeo o impersonalización si yo estoy obligado a mandar los datos de sesión cada vez, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Qué parte? ¿Qué parte no quedó clara? Decime. ¿Desde que dije buenos días o...? Sí, bueno. Ahora está stateless y stateful, ¿sí? En una se manda los datos de sesión por cada petición que yo le hago al servidor, ¿sí? O sea, por cada petición yo le mando, yo soy Eduardo 10 con mi clave periquito, ¿sí? Dame todas las ventas del mes de marzo, primera petición. Si es sin estado, yo a la segunda le digo, dame todas las ventas del mes de abril, pero no le vuelvo a decir, che, yo soy Eduardo 10, Power, Periquita, sino que ya tiene almacenados los datos de sesión en el servidor.
Si es con estado, yo le pido, bueno, soy Eduardo Díez, password periquito, dame las ventas de marzo. Después, soy Eduardo Díez, password periquita, dame las ventas de junio, ¿sí? Y así por cada una. Y eso trae ventajas y desventajas que son las que mencioné antes. ¿Ahora se entendió un poco mejor? Bien. Ok, perfecto. Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Acá tengo, es decir, que si yo envío un token de autorización a los servidores sin tener guardada la info en la base de datos, sería stateless. Sí, stateless es cuando no lo envías todo el tiempo. ¿Sí? Cuando no lo envías todo el tiempo. Y stateful es cuando lo envías todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, dentro del cliente servidor, ya sea con cliente delgado, cliente grueso, con estado o sin estado, puedo utilizar el concepto de caché, ¿sí? De la misma forma que lo explicamos. ¿Sí? Es decir, cuando un cliente hace una petición al servidor, puede usar el concepto de caché, ¿sí? Es decir, que el servidor resuelva una vez esa petición y el resto lo almacena en caché. Cuando hago la petición, la misma petición, ya sea el mismo cliente u otro cliente, por segunda vez, el servidor sabe que en vez de hacer todos los cálculos de nuevo, si los datos todavía están vigentes, devuelve la información que está en el caché, ¿sí? O sea, dentro de cliente-servidor puedo tener con caché y sin caché también, ¿sí? Es un concepto que se puede agregar a cliente-servidor. Y esto ya es con estado o sin estado, cliente grueso o cliente delgado. Bueno, otra variante, y la última que vamos a ver con respecto a arquitecturas jerárquicas, es el tema de capas. Una posible arquitectura también jerárquica es el tema de capas, ¿sí? ¿Qué significan las capas? Es hacer la arquitectura de mi sistema en capas y con cada una de esas capas con un determinado propósito, ¿sí? La más común es un sistema de 3 capas donde tengo la capa de presentación e interfaz con el usuario, la capa de reglas de negocio, donde tengo toda la lógica, cualquiera sea, del sistema que tengo entre manos, y después la capa de gestión de datos, donde accedo a los datos y tengo el manejo y la gestión de la base de datos, ¿sí? Es decir, yo como usuario me conecto y cuando me conecto al sistema y hago una petición, ahí interactúo con lo que es la capa de presentación y de interfaz con el usuario, ¿sí? Si yo tengo que modificar, mejorar la experiencia del usuario, como se dice ahora, modificar la interfaz, solo me focalizo en esa capa y no en las otras 2 capas, ¿sí? Superada esa capa, dependiendo de lo que diga, voy a la capa de reglas de negocio, ¿sí? Si yo tengo que cambiar alguna regla de negocio porque algo cambió en mi negocio, tengo que hacer un mantenimiento para adaptarme a alguna norma, lo más probable es que tenga que cambiar alguna regla, pero no tenga que cambiar ni la interfaz con el usuario ni el manejo de la base de datos. Lo más probable, si hay cambios que me pegan en las 3 capas. Y finalmente tengo la última capa, que es la gestión de la base de datos, que son los requisitos que uno envía a la base de datos y la devolución de esa base de datos. Si yo tengo que hacer una mejora de performance de la base de datos, cambiar el motor de la base de datos o cualquier otra cosa, seguramente voy a tener que modificar solo la capa de datos y no las otras capas, ¿sí? Eso es la arquitectura por capas. Es bastante común esta arquitectura también. ¿Preguntas? Esto de arquitectura de 3 capas vendría a ser como, más o menos como separar todo lo que es la base de datos en distintas así partes, como, básicamente como, yo estaba a punto de decir algo de objeto porque, no, yo estaba a punto de decir, ya con todo esto ya me empezaba a hablar así sobre base de datos con objetos y eso creo que ya
es otra cosa, ¿no? Sí, a ver, no es que se separa la base de datos. Esto es una arquitectura para un sistema completo donde la capa de datos es solo una de esas capas, ¿sí? Por supuesto, yo puedo tener 5 capas, no 3. Generalmente son impares, ¿no? Pero no hay regla al respecto. Puedo tener, esas son las 3 capas típicas, pero puedo tener más capas de acuerdo a la necesidad de mi sistema, ¿sí? Lo que siempre hay que tener en cuenta con alguna arquitectura en capas es que una capa se comunique exclusivamente con las capas adyacentes, ¿no? Es decir, si yo estoy en la capa de interfaz de usuario, esa capa se tiene que conectar, en el ejemplo que vimos, con la capa de reglas de negocio, no tiene que saltar directamente a la capa de datos, ¿sí? Eso sería como una mala arquitectura, sería como saltear una capa que no tiene sentido, ¿sí? Esos salteos hay que evitarlos en una buena arquitectura por capas. Bueno, ¿preguntas de esto? Sí, podría ser el patrón vista controlador. No me quiero meter en patrones porque les voy a hacer lío a esta altura, pero sí, podría ser. Cuando se envían los datos de sesión con cada solicitud, no es necesario que el servidor mantenga el estado de la sesión. No es necesario, justamente. Por eso bajo complejidad en esto y le resto complejidad al servidor, ¿sí? El servidor respondió una solicitud y después se olvida quién sos. Te tenés que presentar de nuevo por cada solicitud, ¿sí? Es lo mismo que estén hablando con alguien y el otro diga, hola, buen día, soy Juancito, ¿cómo estás? Bien. Y la segunda pregunta es, ¿cómo está tu mamá? ¿Quién sos? Oh, soy Juancito, ¿cómo está tu mamá? Ah, sí, está bien, ¿sí? Por cada vez te tenés que presentar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Asumo que el silencio sí. Sí, los estilos. Es una clasificación igual esto, ¿sí? Los estilos cliente-servidor es el estilo jerárquico por excelencia y capas también entra dentro de jerárquico, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, ahora a las 10 se conectan para ver el tema de TP con Pablo y nosotros tenemos la próxima clase entonces el viernes que viene en forma presencial, ¿sí? Así que bueno, les deseo buen fin de semana. Un saludo. Una consulta. ¿Cuándo Sí. es el examen parcial que viene o hay un recuperatorio directamente? Yo creo que pasé las notas en los mensajes. Sí, ya El pasó. recuperatorio es el último día de clases y es recuperatorio para los 2 parciales, ¿sí? ¿Eso sería dentro de un mes o una semana? Fíjate las fechas que están en los mensajes, ¿sí? Ahí lo pasaron en el chat. Yo de memoria, perdón, no me los acuerdo. Bueno, les mando un saludo entonces. Buen fin de semana, muchas gracias. Chao, profe. Chao.